Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. Hoy concluimos con esta serie especial hablando sobre los oficiales de la iglesia. Y vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Primero de Timoteo capítulo 8, versículo 13. Leemos juntos y luego permanezca con su Biblia abierta para seguir la lectura. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos, hermanos, nuevamente y luego vamos a ir a la palabra. Bendito Señor, te doy gracias por esta nueva reunión que estamos teniendo hermosa. Hemos podido cantar, alabar, exaltar tu nombre, escuchado la escuela bíblica, hemos podido orar con algún hermano, hemos podido escuchar el Evangelio, la lectura bíblica, hemos podido adorarte y cumplir con el servicio, el mandamiento de ofrendar, de dar, y ha sido toda una bendición. Te pido ahora en este momento también por la bendición de este momento de adoración a tu nombre, que es escuchar tu palabra hablando en nuestra vida. Que podamos estar con atención, poner nuestra mente, pero que tu Espíritu Santo use eso para iluminar nuestro entendimiento, para que eso engendre fe en nuestros corazones, podamos entender tu palabra, creerla y ponerla por obra, para que de esta manera obre en nuestra vida y nos lleve cada día a ser más como Cristo. Te ruego que me ayudes, que me capacites para poder predicar tu palabra con claridad, con sencillez, que me ayudes en todo esto y que bendigas también a los que nos están siguiendo de manera online, que bendiga sus vidas y que cada uno pueda ser enriquecido por medio de tu palabra. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es importante que los diáconos y las diaconisas sean fieles. Así se llama el título. Una de las cuestiones más importantes para que un restaurante sea valorado es, sin lugar a dudas, que la comida que ofrezcan sea rica y abundante, ¿no? En algunos lugares es rica, pero uno dice, bueno, ven ese platito, ¿no? Como dos cositas, te dicen, qué rico, pero tiene gusto a poco, ¿no? El gusto. Y en otro lado es abundante, pero no es muy rica. Bueno, evidentemente es necesario que sea rica, abundante, eso es claro. Pero otro motivo crucial por el cual la gente no vuelve a ir a comer a veces a un lugar es debido a la atención que reciben. Si los mozos o los que atienden no son diligentes, ¿no? Que pasa un rato y nunca vienen con la comida, ¿no? Ya se te fue el hambre cuando vienen. Si no te tratan con cortesía, ¿no? El que te tira así el plato, o ¿viste? Le pedís frío y te lo trae recaliente, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O te atienden mal, es probable que como cliente no vaya más a comer, es decir, no vengo más acá a comer. Lo mismo podría decirse de otra clase de comercio. Cuando la atención es pésima, por lo general las personas buscan otro lugar donde se lo atienda mejor. En definitiva, si más o menos todos los precios son parecidos, vos vas a donde te atiendan bien, donde vos sentís que te atiende con gusto. Incluso para mejorar eso, generalmente a veces usted ve en algunos negocios que ponen atendido por sus propios dueños. ¿Para qué ponen eso? Porque seguramente si te atienden los dueños te van a atender bien. Entonces es muy importante a veces para las personas el sentirse bien atendidas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje de hoy? Bueno, primero en nuestro texto se menciona un grupo de creyentes que se disponen a servir a otros, en este caso de la función del diaconado. Se requiere que sean seleccionados, como vamos a ver hoy, de acuerdo a ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque es claro que la voluntad de Dios es que así como con los pastores, como estuvimos viendo, los diáconos o estas personas, estos creyentes que van a ser seleccionados para el diaconado, sean un ejemplo de servicio amoroso y sacrificial para los demás. Y acá está la relación con lo que recién te mencionaba. A ver, si en el ámbito secular no está bueno o incluso es muy mal visto que los que sirven en un negocio, en un comercio, en lo que sea, sean personas sin preparación, que sirvan de mala gana o con falta de compromiso, ¿cuánto más
cuando se trata de la iglesia de Cristo. ¿Cuánto más en ese caso? Si en el mundo está mal visto, es feo, que los que sirven no lo hagan de buena manera, ¿cuánto más cuando estamos hablando de la iglesia de Cristo, de los que van a servir en la iglesia de Cristo? Luego de dar una lista extensa de condiciones y requisitos para los que anhelan obispado, el apóstol prosigue en esta sección dando detalle de cuáles serían las cosas que Timoteo y la iglesia debían tener en cuenta para escoger a los miembros que desearan servir en la función de diácono. Pablo no va a bajar la vara moral en comparación con los pastores, porque entendía que los hermanos, y en este caso también las hermanas, que aspiraban a este rol, también tenían que mostrar una condición de fe, de piedad y de amor que sea comprobable y evidente para toda la congregación. Sabía que el testimonio de Cristo se podía manchar también si los diáconos se desviaban o si mostraban un comportamiento no acorde con la santidad de Dios. Y aparte de que esto iba a ser un gran perjuicio espiritual para toda la iglesia local. Tenían que cuidarse de esto. Por lo que vamos a ver hoy, entonces, en un sentido, se espera que los diáconos y las diaconisas puedan seguir el modelo de Pablo y decir junto con él, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que se espera que en un sentido pudiera decir cada uno de los diáconos y las diaconisas. Por lo que entonces, hermanos, creo que vamos a hacer todos muy bien en prestar atención a lo que la palabra de Dios tiene para hablarnos respecto a este tema. Así como dijimos en el caso de los pastores, es importante que atiendan a aquellos que desean servir en esta área, en el diaconado, y es importante que la iglesia atienda para saber a quiénes confirmar y a seleccionar para esta tarea. Para ambos es entonces importante. Entonces el tema del sermón es el siguiente. Dios establece los requisitos para los que quieren servir como diáconos y las recompensas que estos creyentes pueden esperar si sirven de manera fiel. Dios establece los requisitos para los que quieren servir como diáconos y las recompensas que estos creyentes pueden esperar si sirven de manera fiel. ¿Cuáles son estos requisitos y recompensas? Bueno, el pasaje da primero 2 grupos de requisitos para diáconos y diaconisas y luego las recompensas para ambos, tanto para diáconos como para diaconisas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Ya me escucharon en la escuela bíblica, yo sé que otra vez escucharme es difícil, pero bueno, les pido paciencia y que la palabra de Dios nos pueda hablar en el día de hoy. Lo primero que tenemos del versículo 8 al versículo 10 y también versículo 12. Hay requisitos que deben cumplir los creyentes que quieren servir en la iglesia local como diáconos. Hay requisitos que deben cumplir los creyentes varones que quieren servir en la iglesia como diáconos. El pasaje comienza con una conexión con lo que se mencionó antes, pero con otro enfoque. Versículo 8 al comienzo dice, los diáconos asimismo. ¿Cuál sería la relación con lo anterior? Bueno, estuvimos viendo en semanas anteriores, el tema era acerca de las condiciones y los requisitos para los que anhelan obispado. Vimos primero la introducción, ¿se acuerda? Versículo 1 y luego del versículo 2 al 7, condiciones y requisitos para los que anhelan el obispado. Notamos que lo que se requiere de un anciano es que sea irreprensible en diferentes áreas de su vida. Mencionamos en su carácter moral, en el liderazgo de su hogar, en ser maduro en la fe y en tener un buen testimonio público. Ahora, luego de mencionar esto, Pablo apunta en esta sección a considerar los requisitos necesarios para otros servidores de la iglesia local. ¿Quiénes son esos servidores? Los diáconos y las diaconisas. Es como que aquí está diciendo, y esta es la relación con la anterior, así como les expliqué qué es lo que se requiere de los ancianos, asimismo, ahora les voy a explicar las condiciones y requisitos que hay que buscar en los que también anhelan servir en el diaconado. Ahora, es interesante al arrancar esta sección observar la palabra que se utiliza para diácono. Uno dice, ¿es muy difícil? No, es la palabra diáconos, no es muy complicado. Pero bueno, ¿qué significa la palabra diáconos? Era una forma de mencionar a los que se servían. Generalmente en aquella época se usaba para todos los que servían. Por ejemplo, para aquellos que ocupaban una posición de servicio en un negocio, en una casa, en una fiesta. Los que servían se les conocía como diáconos. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 9, dice... Ahí está hablando, ¿no?, de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a la esposa. Aquí sirvientes es diácono. Aquellos que estaban sirviendo en la fiesta, sirvientes seguramente de la casa donde estaban haciendo esta boda, bueno, ahí se utiliza la palabra diácono, o sea que podía ser utilizada para toda clase de personas. También se usaba para los que voluntariamente, no porque trabajaran en un negocio, en una casa, sino para los que voluntariamente estaban dispuestos a brindar un servicio a otros que lo precisen. También se usaba la palabra diáconos o el verbo diaconeo como el que sirve. Ahora, pensando en la iglesia local, podemos decir también que en un sentido la idea de servir como diáconos compete a todos los creyentes, ya que todos somos llamados a servir a los demás, incluso servir a los demás antes que a nosotros mismos. Marcos 10:43, cuando ellos están discutiendo los discípulos sobre quién tenía que ser el mayor o quién podría ser mayor, el Señor Jesús le dice que ellos no piensen de esta manera, sino dice, no será así entre vosotros, dice Marcos 10:43, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ahí utiliza la palabra diácono. El que quiera ser el más grande entre ustedes tiene que ser el que más sirva a los demás. Aquí se utiliza la palabra diácono. Incluso la palabra diácono es usada también para los que ocupan una posición de liderazgo. Pablo era apóstol, Apolos era otro líder prominente de la iglesia en aquel tiempo, y dice que, miren cómo lo menciona ellos mismos. Dice Pablo en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Esta palabra servidores, diáconos. Así que también ellos, para mencionar acerca de aquellos que servían como, en este caso como Pablo, como apóstol, Apolos como un líder espiritual, un maestro, un evangelista, también era la palabra diáconos, servidores. Lo que más tremendo de todo es que también se usa esta palabra incluso para hablar acerca de Cristo. También se la menciona en referencia a Cristo. Él es el ejemplo perfecto en todo caso de diácono, o sea, del que sirve a los demás desde su propia voluntad. Él también es llamado así, fíjense en Marcos 10:45, aquí el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí utiliza el mismo verbo que se utiliza de diácono, diaconeo. No vine para que me sirvan, sino yo para servir, yo para hacer. Él es el ejemplo perfecto de un diácono, de alguien que sirve a los demás desde su propia voluntad. Por eso cada creyente debe entender y considerar que ha sido llamado a diaconar, o sea, a servir, a ministrar a los demás, y en especial a los hermanos de su iglesia local. ¿Con qué propósito? De que todo el cuerpo crezca, de que todos nuestros hermanos crezcan. En Efesios capítulo 4, versículo 11, usted lo conoce, un texto que casi siempre lo leo, me encanta, dice, y el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí la palabra ministerio es diaconía, o sea, para el servicio a los demás. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hermanos, no existe la idea de un cristiano que no sirva a los demás. ¿Vos sos cristiano? Dígame a alguien, parece que hay dos cristianos. ¿Son cristianos? Entonces no podés decir que no tenés que servir a los demás. Todo cristiano genuino es llamado a servir a los demás. Si sos un creyente genuino, tenés una función específica dada por Dios que tenés que cumplir dentro del marco de la iglesia local y que Dios justamente determinó. Los demás te necesitan y vos necesitás a los demás. Así dice 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, ni Sergio puede decir a Antonella, no te necesito, ni tampoco Antonella le puede decir a Sergio, no tengo necesidad de vos. Todos necesitamos los unos de los otros. Por eso cada uno tiene que cumplir con la función que le toca para edificar a los demás. Cada creyente genuino es llamado al servicio. Ahora, habiendo aclarado esto, claramente esto es así, puede surgir la duda, pero entonces, si todos somos llamados a servir, pensar en el rol específico de diácono o de diaconisa, ¿no sería un error? Si todos en un sentido seríamos diáconos,
¿está bien que pensemos en establecer diáconos o diaconisas? Bueno, la respuesta es que no, que todos los creyentes sean llamados a servir, no descarta la idea de que la Iglesia escoja y confirme hermanos en particular para esta función. Una cosa no quita la otra. Que todos seamos llamados a servir, no por eso quita la idea de que la Biblia nos muestra de que se puede y la Iglesia debe confirmar a personas para el servicio de diaconado. Ya desde el primer siglo, la Iglesia seleccionó a algunos hombres para solucionar un problema que los líderes de ese momento, que eran los apóstoles, no podían llevar a cabo porque si no iban a descuidar otras tareas muy importantes. Surgieron situaciones como surge en cualquier iglesia. Jerusalén no era diferente a cualquier otra iglesia local, aunque era mucho más grande, pero también tenía asuntos que tratar. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Empezó a haber lío en esto, y entonces, bueno, no voy a explicar bien cómo este asunto, creo que ya en otro momento puedo explicar, pero era un problema, era un asunto que estaba generando tensión. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a los demás. O sea, si nosotros nos ponemos a arreglar este problema, no vamos a poder hacer otras actividades que también son importantes, que es, como más adelante van a decir, dedicarnos a la oración y a preparar la enseñanza. Entonces, había que solucionar este problema, este conflicto, había una necesidad. Y bueno, esta tarea la podría cumplir cualquier otro miembro que no sean los apóstoles. ¿Podría cumplirla cualquier otro miembro de la congregación que no sea incluso los 7 que se eligieron? Digamos que sí, que lo podía cumplir otra persona. Pero se necesitaba que la tarea sea hecha de buena forma, y para eso, ¿qué se requería? Bueno, hombres fieles y llenos del Espíritu Santo. No se le podía, lo podría hacer cualquiera así, pero había que tener seguridad que se cumpliera con la tarea. Entonces había que designar a alguien que se hiciera cargo de la tarea y que la cumpliera. Cristianos que justamente se comprometieran, que sean parte de la iglesia local y que de acuerdo a los dones que habían recibido pudieran esforzarse en solucionar este asunto, porque este tema que estaba generando algunas tensiones necesitaba que se cumpliera, que se solucionara de manera eficiente. Necesitaba hermanos así. Y fueron justamente así que se escogieron hermanos. Dice, los apóstoles le dicen a la iglesia: buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Necesitamos que esto se solucione, necesitamos hermanos que sean llenos de Dios. ¿Para qué? Que necesitamos gente que sea súper capacitada en administración de empresas y finanzas. No, necesitamos que gente que sea llena de Dios para que entonces sean comprometidas con esta actividad. Quizá la podría hacer otro, pero no podemos confiarla a cualquiera, porque necesitamos que esto se cumpla y que no haya lugar a murmuración, que se solucione y que no haya ningún problema. Y por eso buscaban personas específicas. También es claro, en nuestro pasaje, es claro el hecho de que se pueden seleccionar, y es bueno que se seleccionen diáconos y diaconisas, por el hecho de que, fíjense que luego de hablar acerca de los ancianos, ahora Pablo diga en estos textos los diáconos a sí mismo. El hecho de que hable a sí mismo está apuntando a otra categoría específica de hermanos que la iglesia debía también confirmar. El hecho de que debían confirmar también, como vimos en la primera categoría que mencionamos, ancianos, ahora también a sí mismo debían confirmar a otra categoría que eran quienes, lo que el texto dice, diáconos. Tenían que escoger y seleccionar también correctamente a diáconos. Así que todos seamos llamados a servir no quiere decir que eso elimine la idea de que la iglesia deba confirmar diáconos y también diaconisas. Tal vez al mencionar, ¿no?, que en cada iglesia local hay miembros que pueden ser designados para el rol de diaconado, algunos se preguntan, bueno, pero pastor, vos estuviste explicando la vez pasada cuáles eran algunas de las funciones que deben cumplir los ancianos, ¿no? Yo le estuve mencionando algunas funciones. Ahora alguien puede decir, bueno, hay que designar diáconos, perfecto. ¿Cuáles son las funciones que los diáconos deberían cumplir? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las responsabilidades que les corresponden? Hay a veces un poco de conversación, a veces duda en cuanto a decir, bueno, ¿qué es lo que les toca hacer a los diáconos dentro de la iglesia? A partir del texto que leímos, Hechos capítulo 6, muchos infieren que su labor se relaciona con asuntos materiales
y cotidianos en la iglesia local. Vos vas a buscar en muchos diccionarios bíblicos, es decir, los diáconos tienen que cumplir generalmente con las funciones o con cosas, tareas cotidianas de la iglesia local, cosas que tengan que ver con lo material y, como diría mi familia, y patatín y patatán y muchas cosas así, ¿no? Que tengan que ver con funciones materiales. Ahora, aunque podamos aceptar que eso es así, incluso cuando leemos esto que dice, bueno, tienen que tratar con asuntos materiales, y uno lee como que medio superficial esa declaración. Porque incluso nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿qué son los asuntos materiales? ¿O qué serían los asuntos materiales que tendrían que tratar? Está bien, asuntos materiales, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles serían? ¿Deben cumplir con todos los asuntos materiales de la iglesia? ¿Cuáles son esos asuntos materiales? Y si definimos cuáles son esos asuntos materiales, ¿le corresponden todos los asuntos materiales a diáconos y a diaconisas por igual? Pero esto le corresponde y esto no, y no entra en duda. Bueno, entonces creo que cuando uno se pone a pensar mejor en esto, la manera de responder a estas dudas es entendiendo que la Biblia, a diferencia de lo que hace en el caso de los pastores, no nos da detalles minuciosos y específicos de cuál sería cada una de las tareas que deben cumplir los diáconos y las diaconisas. No nos da todo el panorama y el espectro de qué es todas las funciones que debe cumplir cada uno. La Biblia no habla. Hace silencio en cuanto a eso. Por lo que entonces hacer toda una teoría y doctrina completa respecto a las funciones de los diáconos, utilizando este pasaje de Hechos, creo que sería erróneo. Incluso considerando que se trata, en Hechos 6, de una narración, lo cual es peligroso querer sacar un montón de principios y funciones específicas a partir de una narración, que aparte se trata de una narración de una necesidad puntual que había en la iglesia local y la cual decidieron que tenían que hacer estos hombres. ¿Sí? Yo sacar toda la función a partir de solamente esto es rebuscado. Porque incluso no sabemos cuánto tiempo lo llevaron a cabo, si fue para siempre, y si estos hombres no se involucraron en otras cosas, y si eso no se arregló después ya estaba. Incluso, si vos te pones a pensar, ni siquiera se menciona en ese texto como diáconos, y ni siquiera después, cuando a veces se habla de ellos, se los vuelve a mencionar como diáconos. Incluso después hasta se los menciona como evangelistas, así que hacer toda una teoría con ese pasaje solo creo que sería incorrecto. ¿Cuál es la conclusión entonces que deberíamos hacer? Bueno, si no es así, pastor, ¿cómo es? Bueno, la conclusión que deberíamos ver entonces es que la función de los diáconos y las diaconisas dentro de cada iglesia local está supeditada a las necesidades que surjan en cada congregación en particular y a la decisión que cada gobierno de la iglesia en particular asuma que estos hermanos y hermanas tengan que cumplir. Esa es la manera como deberíamos entenderlo. Que las funciones que tienen que cumplir son aquellas que deberían cumplir a partir de las necesidades que surgen en cada iglesia local, que serán diferentes de acuerdo a cada iglesia local, y a las funciones que el gobierno de cada iglesia local, dependiendo de cada gobierno de la iglesia local, defina establecerle a estos hermanos y hermanas. ¿Cuál es el marco? Dice, bueno, pero entonces le pueden dar de todo. No, el marco de funciones deberá ser acorde y va a estar limitada con los conceptos generales que la palabra de Dios nos da. Esa es la manera como deberíamos entender la función de los diáconos. A ver, por ejemplo, es probable que, por ejemplo, una iglesia determine que los diáconos pueden encargarse de la tesorería, o que, por ejemplo, organicen el trabajo de la limpieza, o que organicen discipulados, y eso no estaría mal si así cada iglesia local lo definiera. Quizá les pidan a las diaconisas que se encarguen de ordenar la ropa de las donaciones que reciben para los pobres, no creo que haya problema con eso. Pero en cambio, por ejemplo, sería más extraño o incluso hasta inapropiado que se determine que sea un diácono el que predique todos los domingos en una iglesia local establecida. Que todos los domingos pase un diácono a predicar no sería... Creo que inapropiado porque se supone que esa actividad está supeditada ¿a quién? A los pastores. Los pastores sí es claro que tienen esa función. No quiere decir que un diácono no pueda un día predicar, pero si una iglesia que está establecida ya tiene sus pastores y los pastores son aptos para enseñar, sería inapropiado que esté todos los domingos predicando un diácono. Ese es el marco que me refiero cuando hablo
de cuáles son las funciones que uno debería establecer. Sería incorrecto, asimismo también, que una diaconisa sea encargada de presidir asambleas de gobierno de la Iglesia o que tome decisiones respecto a la enseñanza que se va a dar en el culto público, ni hablar de que se pare a predicar en medio del culto público, ya que, como hemos visto, estas actividades son limitadas solamente a los hombres. Las diaconisas pueden cumplir muchas funciones, sí, pero el marco de funciones que tiene que cumplir tiene que ser de acuerdo a los conceptos que la Biblia nos da. Y la Biblia claramente se nos enseña, como hemos leído, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No le permito predicar, no le permito gobernar como gobierno dentro de la iglesia, porque no es el rol que tiene que cumplir. Entonces, por más que a la mujer se le pueda, como diaconisa, se le puede dar funciones para que cumpla, no serían las funciones de enseñanza en general en el culto público, ni tampoco en presidir. Por ejemplo, entonces ahí tenemos el marco, por ejemplo, de cuál cerraría las actividades de diaconisa. ¿Se entiende más o menos un poquito esto? Bien. Ahora, aunque las funciones en sí no las tenemos claro, y la Biblia hace silencio y tenemos que entenderlo a partir de esto que mencionaba, en cambio, en lo que respecta a la selección de quiénes son aptos para este rol, la Biblia sí ahí es específica de lo que se requiere de los creyentes que lo anhelan y que evidentemente en el caso de no cumplir con estos requisitos, los desacredita para esta función. En cuanto a las funciones, la Biblia no nos da mucha información, pero en cuanto a los requisitos sí la Biblia es clara. Y de hecho, aquí en este texto, en esta sección, en primer lugar, se presentan los requisitos que deben cumplir los creyentes varones que aspiran a servir en la iglesia local, obviamente como diáconos. El versículo sigue en el versículo 8 y dicen, y ahí se mencionan los requisitos: deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Mirando todo este listado, podemos notar que hay varios aspectos que los hombres que anhelan el diaconado tienen que cumplir. De una manera general, como hicimos la otra vez, podemos agruparlo en 5 grupos. Primero, carácter moral, luego vida espiritual, luego servicio, luego pureza personal y finalmente liderazgo en su hogar. ¿Cuál es la condición indispensable en cada una de estas áreas? El mismo texto lo menciona en el versículo 10. Si son, ¿cómo tienen que ser la condición? Irreprensibles. La misma condición que vimos para los ancianos, irreprensibles. No debe ser agarrado en ninguna situación que los descalifique como para ocupar este rol. Como decíamos respecto a los ancianos, no se espera que tampoco los diáconos sean perfectos, pero que sí no haya en ellos ningún pecado por el cual el Evangelio pueda ser escandalizado o que resulten en que pierdan su credibilidad para la función. Eso significa irreprensible. Deben guardarse de todo aquello que pueda censurarlos en la tarea de ser un ejemplo de servicio fiel para los demás. Ahora, creo que es conveniente, si les parece, vamos a hacer una descripción de cada uno de los requisitos que el pasaje menciona, para que entonces podamos hacer una evaluación correcta de los hermanos que pueden ocupar el diaconado, para que entonces en el momento que tengamos que escoger, sepamos bien cuáles son los requisitos que Dios pide de esos hombres. Lo primero que mencionamos, el primer área, era el carácter moral. Así como con los ancianos, hay requisitos morales respecto a su carácter que un aspirante a diácono y a uno que ya esté en función debe cumplimentar. Primero dice el texto que debe ser honesto. Esta palabra en el original, honesto, la palabra semnos, es la idea de actuar con seriedad tanto en la mente como en el carácter. Como expresa un comentarista bíblico hablando de esta palabra, un diácono no debe ser una persona tonta y ligera, una que le da poco peso a los asuntos serios. Aunque no es una persona fría y sin gozo, un diácono comprende la seriedad
de la vida. Otro comentarista, William Hendrickson, agrega lo siguiente: esta característica se refiere no solamente al necesario decoro o a lo correcto de sus modales y conducta, sino también a que en su pensar y actitudes interiores deben ser hombres de honorabilidad y respetabilidad obradas por el Espíritu Santo. Esto significa ser honesto. Otra virtud que se requiere es que los diáconos sean, dice, sin doblez. El término es usado solamente aquí en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, y es la idea de alguien que no es hipócrita, ni como diríamos nosotros, tiene un doble discurso. Es alguien que se caracteriza por ser íntegro y sincero. No es alguien que a uno le dice una cosa y a otro le da una versión cambiada de los hechos. No maneja diferentes versiones en sus palabras, acomodándose a lo que le conviene, como dice el famoso dicho, como político en campaña. No le dice a cada uno lo que quiere escuchar, sino que siempre dice la verdad de las cosas tal como fue. ¿Está bien? Como explica MacArthur, un hombre que cuenta historias diferentes a diferentes personas pronto perderá la confianza de ellas y manifestará motivaciones engañosas y de manipulación. Otro requisito también importante que menciona el texto es que el diácono no sea dado a mucho vino. La idea del término es alguien que no se preocupa o no tiene su mente enfocada en un deseo continuo por beber vino u otras bebidas alcohólicas, podríamos decir. Es una persona que no tiene al vino como algo influyente en su vida. No se está pensando, ya vamos a comer y voy a tomar un vasito. No está todo el tiempo pensando en esas cosas. No es que no puede tomar, pero debe darle lo mismo si lo hace o no. Ahora, si tenemos en cuenta que el vino consumido en el contexto de aquel tiempo era muy rebajado, ¿se acuerdan que hablamos una parte cada 8 de agua? Podemos comparar, pensando en la graduación alcohólica de este tiempo, que la cantidad que debe consumir es mínima, es muy poquito. No solo para cuidarse a sí mismo, sino incluso para que su ejemplo no termine siendo de tropiezo para los más débiles. Así que debe ser cuidadoso en esa área. Y finalmente, otro requisito más relacionado con el carácter moral del diácono era que no sea codicioso de ganancias deshonestas. En la época de la iglesia primitiva, generalmente era común que los diáconos se encargaran de los temas financieros. Ahora imagínense, qué riesgoso que sería poner en función de tesorero a alguien con problemas de quedarse con algo en el bolsillo, ¿no? Peligrosísimo, es como darle un revólver a un nene. Iba a decir el dicho, más riesgoso que mono con navaja, complicado, no le vas a alguien que está que le cuesta, que es codicioso y le vas a poner a manejar la tesorería, sería un peligro. Bueno, no deberían, no debería dársele esta responsabilidad y no debería ocupar ese rol a alguien que tiene este problema. Pero como concepto general, manejen o no la tesorería de una iglesia, los hermanos llamados a esta función deben cuidarse de la avaricia y de la codicia pecaminosa. Su testimonio debe ser el de vivir con dominio propio y contentamiento en cuanto al dinero. Así Pablo lo menciona en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Una advertencia para Timoteo, pero para todos los hombres que quieren servir a Dios, ya sea como diáconos o también como ancianos, o todos los creyentes en general. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Clarísimo esta parte. Otra de las áreas que mencionaba era vida espiritual. En este punto el texto plantea que el requisito es que los diáconos guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esto, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? Bueno, Pablo cuando utiliza esta clase de terminología, misterio o misterio de la fe, se está refiriendo a las verdades que en la época del Antiguo Testamento no eran tan claras, pero con la venida de Cristo al mundo y con la revelación que la Iglesia ha recibido
por medio de los autores del Nuevo Testamento, ahora ya ha quedado de manifiesto. Cuando habla de misterio es eso, verdades que en este tiempo han quedado manifestadas, que ahora las podemos entender con claridad, cosas que antes estaban vedadas. Pablo habla, por ejemplo, en Efesios 3, 4, 6, de un ejemplo de esto que ahora se entiende con claridad. Dice Pablo en Efesios 3, 4 al 6, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterios que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora has revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta era la verdad que antes no estaba claro y que ahora sí. Estas verdades son muy importantes, evidentemente, para la vida cristiana. ¿Qué es lo que se les pide a los diáconos en cuanto a esto? No solo que crean estas verdades, sino que también, dice el texto, las guarden. O sea, que en su vida sea un reflejo de que andan de acuerdo a estas verdades, que andan de acuerdo a la verdad. Un diácono debe guardar estas verdades con limpia conciencia, o sea que su conciencia no lo acuse por no vivirlas en su propia vida. Por eso los diáconos deben ser creyentes que sean justamente fuertes, tantos en el conocimiento bíblico y teológico, pero también en la obediencia de estas doctrinas, de estas verdades. En ese sentido tendrían que ser y tomar el ejemplo de Pablo que menciona en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ese era el testimonio, la gloria que él tenía de que se había comportado como era digno de las cosas que había recibido de Dios. ¿Cuál es otra área que también se nos menciona? Servicio. Lo siguiente que se remarca es otro requisito indispensable en los que anhelan el diaconado. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Notemos que el término en el original para sean sometidos a prueba es dokimazo, es la idea de aprobar a alguien luego de ponerlo a prueba. Aprobar luego de ponerlo a prueba. Ahora, es interesante que el verbo original está en tiempo presente, lo que indica que no solamente es una prueba temporal y ya, sino que continuamente debe mantenerse esa evaluación por parte de la iglesia local. Todo el tiempo es considerado en esto. Ahora, fíjense que también hay que notar que usan, dice, estos también sean sometidos a prueba. Este también te ayuda a entender que se está marcando una relación en cuanto a lo mencionado en la evaluación de los ancianos. O sea, a la hora de juzgar a los diáconos no se rebaja el estándar respecto a lo que se hace con los requisitos de los pastores. Si con ellos se evalúa esto con seriedad, con los diáconos también. Dicho de otra manera, así como la confirmación de los diáconos es a partir de una evaluación seria, es lo mismo a la hora de tratar con los hermanos que anhelan ocupar el obispado. Ahora, finalmente, pensando en el requisito en sí, ¿cuál es el requisito acá? Bueno, lo que se evalúa en este caso tiene que ver con la prueba general que debe hacer la iglesia del servicio que este hermano cumple. Es obvio entonces que quien quiere servir como diácono debe tener aptitudes para hacerlo desde antes de ser confirmado para el rol. O sea, no es que, bueno, ahora que sos diácono tenés que servir bien y meterle pilas. No, tiene que servir bien y meterle pilas incluso antes de que se seleccione como diácono. Tiene que dar sobrada muestra de que sirve con compromiso y diligencia y que lo hace bien. O sea, un siervo fiel y capaz ya es fiel y capaz antes de que se lo nombre en un puesto oficial. Y debe permanecer así mientras dura su tarea. No es que le dice, bueno, lo ponemos en este puesto a ver si eso lo motiva. No, si no lo motiva a Cristo y si no lo motiva al edificar y el amor a los demás, no lo vamos a motivar el puesto. Es un error. Aquí primero pónganlo a prueba y si está aprobado, entonces ahí sí que puede ocupar esa posición. Pureza personal también. El siguiente requisito, mencionado en el versículo 12, también fue mencionado y abarca a los pastores,
por lo que se entiende que es igual de importante. Dice que sean maridos de una sola mujer. Como expliqué la vez pasada, este concepto no tiene que ver con el estado civil. Dijimos, no es que, bueno, tiene que ser sí o sí un hombre que se casó una sola vez, sino que aquí lo que está queriendo marcar Pablo es su pureza personal. Son hombres fieles a su esposa, que en sus mentes y corazones solamente tienen espacio para una mujer, que es obviamente la mujer con la cual está casado. Ese es el punto acá. Los diáconos, así como los ancianos, deben ser un ejemplo para los otros hermanos de pureza personal. Finalmente, el último requisito que mencioné es liderazgo en su hogar. Otro requisito mencionado semejante al de los ancianos, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cada diácono, así como los pastores, también debe ser evaluado respecto al liderazgo en su hogar, tanto en su familia como en todos los asuntos que tengan que ver con su casa. Fíjense que acá menciona ambas cosas, familia y casa. No solo guiar espiritualmente a su esposa e hijos, sino también ser un ejemplo en cuanto a la administración de su hogar, de su dinero, de sus pertenencias y todos los asuntos relacionados al hogar. Si su hogar es un desastre, ¿cómo va a llevar bien la iglesia local? Quien no sirve bien a su propia casa, ¿cómo va a poder servir correctamente a la iglesia local? No va a poder. Ahora, al reflexionar en todo esto, vemos que, hermanos, es un gran déficit en muchas iglesias evangélicas el haber confirmado para la función de diáconos a hombres no aptos. Los que tenemos muchos más años de iglesia sabemos que esto ha sido un gran mal en muchas congregaciones. A muchas personas, a muchos hombres se le daba cumplir este rol simplemente porque sabían hacer cosas. He conocido hermanos que se han elegido diáconos sencillamente porque sabían de albañilería, de plomería y eran gasistas. Porque solamente sabían hacer algunas cosas, entonces podían ser elegidos como diáconos. Y nunca se pusieron a ver y nunca se probaron en cuanto a muchos de los requisitos mencionados en esta sección. Tristemente. Y con el tiempo esto causó no solo que terminaron siendo de mal testimonio para el Evangelio, lo cual es lo peor que puede pasar, hermanos. Tristemente, que el Evangelio sea vituperado por hombres que no dan un buen testimonio. Sino también que en muchos casos, en muchas iglesias que se puso a esta clase de hombres que no estaban preparados, que no eran aptos, los ancianos o la iglesia no le podían delegar muchas responsabilidades, porque a causa de su poca preparación espiritual, no eran personas de confianza que podían ser útiles para el ministerio. Tristemente, en muchas congregaciones evangélicas, los diáconos terminaron, en vez de ser una bendición, terminaron siendo una carga para la iglesia local. En parte, obviamente, por su propia responsabilidad en haberse puesto en un lugar que tal vez no tendrían que haberse puesto, pero en parte también la responsabilidad estuvo en la iglesia que escogió a hombres que no estaban preparados, que no estaban aptos, que evidentemente no pensaron con seriedad este asunto. Por eso, hermano, a todos nos cabe el llamado de atención para considerar todos los requisitos que hemos visto. Lo siguiente que el texto nos da, que así como hay requisitos para aquellos hombres que quieren ocupar el rol de diaconado, también el versículo 11 nos muestra que hay requisitos que deben cumplir las creyentes que quieren servir en la iglesia local como diaconisas. El versículo 11 nos muestra que hay requisitos que deben cumplir las hermanas que quieren servir en la iglesia como diaconisas. El pasaje prosigue apuntando ahora a dar requisitos que van dirigidos a las hermanas. Fíjense que dice, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Es importante, antes de ver los requisitos, al arrancar esta sección, les quiero comentar que respecto a este pasaje, hay debate entre los eruditos si la referencia aquí de Pablo está dirigida a las esposas de los diáconos
o si Pablo está hablando de un grupo de mujeres aparte, que no necesariamente tienen que ser las esposas de los diáconos de las iglesias. Hay discusiones, algunos creen de que está hablando de las esposas de los diáconos y algunos otros consideran que está hablando de mujeres aparte, que funcionan en el rol de diaconisas y que no necesariamente tiene que ser su esposo un diácono. Y aunque hay diferencia de pensamiento, mi convicción es que la enseñanza va dirigida a un grupo separado, que no está hablando de las esposas de los diáconos, o sea que el apóstol le está dando instrucciones acerca de lo que llamamos diaconisas, y no esposas de diáconos. ¿Cómo puedo estar seguro y tener esta convicción? Bueno, por algunas razones. Primero, el hecho de que el texto, como estamos hablando acá, mencione a sí mismo. Este asimismo nos da la pauta de que sería un tercer grupo de creyentes dentro de la iglesia local, siendo que el primero fue los ancianos, y se acuerdan que cuando leímos en el versículo 8 los diáconos, dije los diáconos asimismo, y ahora para hablar de otro grupo dice las mujeres asimismo. Así que este asimismo nos da como cierta evidencia de que está hablando un grupo aparte. Esa es una razón. Otra razón es porque al mencionar a estas mujeres que menciona aquí, en ningún momento Pablo usa un pronombre posesivo o un artículo que indicara que se tratara de las esposas de los diáconos. O sea, no es que viene hablando de los diáconos y ahora dice las mujeres de los diáconos, o no dice y sus esposas. No da ninguna de esas dos referencias. No hay un pronombre posesivo ni hay un artículo. Así que no podríamos vincularlas directamente con los diáconos. Esa sería otra razón. Tercera razón, porque sería extraño que el apóstol diera instrucciones para las esposas de los diáconos y no diera instrucciones para las esposas de los pastores. Sería loco que le pediría solamente a las esposas de los diáconos que se porten bien y que a las esposas de los pastores no. Las esposas de los pastores estarían contentas, bueno, dirán que no pasa nada, pero no creo que esté hablando porque sería ilógico que solamente mencione requisitos para esposas de los diáconos. Una cuarta razón es porque algunos de los requisitos que se mencionan en este versículo 11 son los mismos que se mencionan para los diáconos. Entonces no repetiría, sería absurdo si no fuera para otra categoría aparte. Otra razón más que se puede mencionar es a partir del argumento que algunos aducen a que si Pablo estuviera hablando de un grupo aparte, muchos dicen, bueno, pero si estuviera hablando de las diaconisas, ¿por qué Pablo no usó, en vez de mujeres, diaconisas? ¿Por qué no hubiera dicho, las diaconisas a sí mismos sean honestas? Bueno, hay una respuesta sencilla para eso. La respuesta es que el término griego para diaconisa se usó recién muchos años después de que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. O sea, la palabra diaconisa no podía escribirla Pablo porque en su época no se usaba la palabra diaconisa en griego. Así que por eso no hubiera escrito eso. ¿Se entiende eso? En la época que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que se usaba, tanto para los diáconos mujeres como hombres, era la misma, que como vimos la palabra diáconos, se utilizaba tanto para hombres como para mujeres. No existía una palabra específica para la mujer que sea diaconisa. Por lo tanto, pensando que si Pablo hubiera utilizado el término que se usaba en su época, si él hubiera utilizado la palabra ahí para diaconisa, que era la palabra diácono, hubiera sido difícil hacer una distinción con lo que se había enseñado acerca de los hombres. Si él hubiera puesto ahí la palabra que se usaba normalmente y alguien lo leía, podía creer que él estaba hablando todavía sobre los diáconos hombres. Por eso, para hacer esa distinción, la palabra más conveniente por usar en vez de diáconos hubiera sido la palabra como usó mujeres. De hecho, si nos ponemos a revisar, vamos a ver que, por ejemplo, en otro pasaje, él utiliza la palabra que sí había para ese momento, que era diáconos, sin problema, porque el contexto ayuda a entender que está hablando de diaconisa. En Romanos 16:1 tenemos ese caso, fíjense. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Ahí no usa la palabra en griego para diaconisa porque todavía no se había inventado. La palabra que usa ahí, ¿saben cuál es? Diáconos. Lo que pasa es que ahí no hace falta poner mujer, porque como está hablando de una hermana, Febe, puede usar la palabra diácono, se entiende claramente. ¿Está bien? No sé si entienden la idea. Por eso es que utiliza esta manera. Por lo tanto, entonces, por todo esto es que podemos estar seguros de que se está hablando acerca de las hermanas que aspiran al diaconado. Todo esto ha llevado a la convicción de que no está hablando de esposa de diácono, sino de diaconisa, un grupo aparte. Ahora, ¿qué es lo que se enseña acerca de ellas? Bueno, como recién mencionaba el texto aquí,
trata en segundo lugar acerca de los requisitos que estas creyentes tienen que cumplir para estar aptas para esta función. Los requisitos que deben cumplir hermanas que quieran ser aptas para ser diaconisas. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver un poquito a continuación. El primer requisito que se menciona es que las diaconisas deben ser honestas. Aquí el apóstol usa la misma palabra que utilizó para los diáconos. Deben ser mujeres serias que no tengan un doble discurso o que no cambien sus palabras según lo que les convenga. Deben ser un ejemplo de honestidad para la iglesia local, lo mismo que mencionaba para los diáconos. El segundo requisito mencionado es que dice no deben ser calumniadoras. Es interesante, mira, el término usado en el original, me río porque es un término fuerte, es la palabra diabolos, es la palabra que utiliza acá. Usted sabe, se utiliza para hablar a veces acerca de Satanás. Aquí se lo menciona como calumniador. Bueno, es esa la palabra diabolos. Se refiere a que no deben ser mujeres que calumnian a otros. Deben ser cuidadosas estas hermanas, las diaconisas, en cómo usan su lengua y tener un control sobre su lengua. El diccionario Vine define este requisito, esta palabra, de la siguiente manera. La referencia es a personas, a mujeres, que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Muy claro lo dice Vine. Un tercer requisito que se menciona es que al igual que los diáconos y que los ancianos deben ser sobrias. Esto indica tanto un comportamiento como un juicio correcto y asimismo también tener un cuidado en cuanto a la embriaguez, igual que tanto para los hombres diáconos como para los ancianos. El último requisito mencionado es como una conclusión a todo lo dicho y que involucra también a varias cuestiones mencionadas en los requisitos dados a los otros dos grupos. Las hermanas que aspiran al diaconado tienen que ser fieles en todo. Este es un requisito general, creo que es concluyente, porque involucra todo lo que mencionamos anteriormente. O sea, a una mujer que, por ejemplo, no sea fiel en el servicio, que no sea fiel en su vida devocional con Dios, que no sea fiel en el amor y la comunión con la iglesia local, no se le debería dar la responsabilidad de esta función. Esta función, la mujer que lo cumple tiene que ser fiel en todas las áreas de su vida. ¿Cómo será? Porque la realidad es cómo va a ser fiel en cosas importantes y en responsabilidades importantes que se le da a la iglesia local si justamente no es fiel en cosas básicas de la fe. Si en lo básico no es fiel, ¿cómo podrá ser fiel cuando se trate de cosas importantes en la iglesia? Incluso en ser un ejemplo para otros hermanos y hermanas. En ese sentido no hay diferencia con los hombres, porque una mujer no ocupe un rol de liderazgo en la iglesia local o de enseñanza pública en los cultos no quiere decir que los requisitos morales de carácter, de pureza personal, de servicio fiel a los santos y a su propia casa primeramente, se van a tener que rebajar, porque de ninguna manera, porque ella no ocupe un rol de liderazgo o de enseñanza en los cultos públicos, no por eso se tienen que rebajar los estándares que se definen para los hombres. Ellas también tienen que ser un modelo de piedad, de amor, de fe, de misericordia, de integridad y de santidad, tanto para la iglesia donde sirven como para el mundo que las observa. Miren, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, versículo 10, en la Biblia de las Américas, Pablo hace una descripción de cuál tiene que ser la vestimenta que adorne principalmente una creyente genuina y que claramente debe caracterizar a una diaconisa, que se espera de cualquier mujer creyente, pero que tiene que ser evidente en una diaconisa. Fíjense, 1 Timoteo 2, 9, 10. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos. Muchas personas leen hasta acá nomás, ¿no? Dicen, yo venía a una iglesia donde se leía esto y decían todas las mujeres, amén, qué verdad, hay que vestirse con pudor y modestia, qué bueno. Y muchas leen hasta ahí, pero fíjate lo que dice el versículo 10. ¿Cuál debe ser la vestimenta? ¿Cuál debe ser el adorno que más se vea en esas hermanas? No con ropa ostentosa, no con oro, perlas, sino, dice, con buenas obras.
Este es el punto resaltable de estos versículos. Muchos se quedan peleando, discutiendo sobre la ropa y el talle o el largo de la ropa y no prestan atención de que lo que más se necesita de las mujeres y de las creyentes piadosas es que se adornen con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. El punto principal es que si te vestís con buenas obras, todo lo otro se va a acomodar. Tristemente hay que mencionar que no es muy raro encontrar en muchas iglesias mujeres a las que se la escogió para el rol de diaconisa, que en vez de ser un ejemplo de piedad y de fe para los demás, se parece más bien a la descripción que el mismo apóstol hace un poco más adelante en la carta de algunos miembros, mujeres de la congregación, que en algunos casos incluso se habían apartado de la fe verdadera. Mirá la descripción que hace a veces de algunas mujeres que había en la iglesia. Dice, y también aprenden estas mujeres a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Había hermanas en la iglesia así. Y había hermanas, y conoce uno de hermanas que van a iglesia, que supuestamente son diaconisas que encajan perfectamente en lo que Pablo está diciendo acá, lo cual es lamentable. Es lamentable, hermano, esta situación es horrenda. He conocido a personas que me han dicho en la cara, tal hermana diaconisa en la iglesia tiene el largo de su pollera al largo de su lengua. Hermano, eso es horrendo que se diga de una diaconisa. Pero lo triste es que en muchos casos era real. Es triste. ¿Cómo es posible que hermanas así hayan llegado al rol de diaconisa? ¿Cómo es posible? Bueno, porque hermanos, el orgullo, el egoísmo, las malas motivaciones y el afán por querer sobresalir por medio de un puesto no son solo pecado exclusivo de los hombres. No solamente les pasa a los hombres de querer agarrar un puesto para sobresalir. El pecado es propio de toda la naturaleza humana sin distinción. Lo deseo de querer tener mayor preponderancia sobre otro es innato del ser humano y por lo tanto no hay duda de que muchas mujeres se han involucrado en el rol de diaconisas que no tendrían que haber asumido en ese rol. No estaban preparadas y lo que pasó es que luego salió a luz todo lo que había en su corazón. Pero también eso pasó a causa de una mala evaluación de la iglesia local. Confirmaron en ese rol a mujeres que no tenían que estar ahí. Y lo hicieron ya sea motivados por gustos personales, porque dijeron, bueno, me parece que es alguien seriecita, la hermana, la hermanita. Por su carisma, porque dijeron, bueno, esta hermana se ve bien, se ve muy bien, muy ancianita, muy bien preparadita, por su carisma, por gustos propios. El punto es que se eligió sin prestar atención, una atención mínima a los requisitos que Dios dispone. Sí, bueno, es un poquito chismosa, pero bueno, ya Dios está tratando. No importa, bueno, es un poquito enojona, medio que lo tiene zumbando al esposo, pero bueno, ya va a ir cambiando, ¿no? No. La iglesia ha minimizado esto y han aceptado a cualquier mujer en ese puesto. Y lo único que hicieron fue trasladar ese orgullo, esa reverencia, ese egoísmo, esa falta de sumisión en su hogar al trabajo en la iglesia local. Por eso, hermanos, se requiere que la iglesia sea seria y responsable cuando selecciona a las hermanas que van a servir en esta función dentro del cuerpo. Porque justamente una mala elección, en vez de ser una bendición, termina siendo un pesar para la iglesia, un dolor de cabeza. Finalmente, en el versículo 13 encontramos que hay recompensas que pueden esperar todos los que sirvan de manera fiel en esta área, en el diaconado, tanto hombres como mujeres. Finalmente, en tercer lugar, el texto presenta algunas recompensas, hay muchas más, pero aquí presenta dos
que les esperan a los hermanos y las hermanas que sean fieles en el diaconado. ¿Qué dice? Versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La primera de esa recompensa tiene que ver con algo similar a lo mencionado para el caso de los pastores. Estas personas van a estar en una posición honrosa, de honra. No es que por ellos mismos buscan jactarse, pero debido a su sacrificio y a su esfuerzo por servir fielmente a los demás, no solo que serán receptores de la honra y el respeto de los demás, sino que Dios mismo lo va a exaltar. En 1 de Pedro 5:6, por ejemplo, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La promesa es que Dios lo va a exaltar a estos hermanos si son fieles, a su tiempo, cuando Él así lo considere. La segunda recompensa tiene que ver con el grado de confianza que ganan en la fe que es en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, o sea, son dignos de que la recompensa para estos hermanos es que son dignos que el Señor y la iglesia local confíen en ellos para la tarea que se les encomienda. Que el Señor los considere dignos de confianza. Ponete a pensar en esto. Al ejercer bien el diaconado, Dios te considera digno de confianza para lo que estás haciendo. Y no solo el Señor, la iglesia local también te considera digno de confianza. A ver, en el trabajo secular, más allá de un buen salario que es importante, yo creo que no hay mejor retribución para el que trabaja, por ejemplo, bajo relación de dependencia, que sus jefes o sus patrones le expresen su extrema confianza en palabras o acciones. Que alguien al que respondés, ¿no?, por tu servicio, tu trabajo, te diga con honestidad que sos alguien de confianza, o que con vos puede estar tranquilo, que te diga, pero de verdad, no que te estés sanateando. A veces hay muchos que te dicen, ¿no?, te versean, pero realmente en sus acciones, en los aumentos de salario que te da, o en la responsabilidad, o cómo te tiene, te diga, mirá, la verdad que con vos yo tengo los ojos cerrados, porque sé que vas a hacer bien las cosas, ¿no? Eso te hace sentir bien. Te da ánimo para lo que trabajás si ves que te está considerando bien, ¿no? Que vos le pedís, mirá, necesito un favor y salí temprano porque tengo que ir al médico, porque tengo que tener un familiar. Y dice, sí, con vos ningún problema, si vos siempre me respondés bien. Sí, dale tranquilo, anda tranquilo. ¿Querés tomarte el día? Tomátelo, te dice. ¿Por qué te da esa confianza? Porque vos siempre me respondés. ¿Cómo no te voy a dar eso? ¿No? Y uno se siente reconfortado cuando, qué sé yo, uno deja un trabajo y tu jefe te dice, la verdad que nos pone triste que te vayas porque realmente te consideramos, ¿no? Y te lo dice de verdad. Esto te hace sentir bien. Uno se reconforta en ese caso. Reconforta el corazón y anima mucho más a seguir trabajando. Ahora, ¿cuánto más será así en lo que respecta a los asuntos de la fe? ¿Cuánto más el saber o el sentirse apreciado porque la iglesia está valorando y tiene confianza en lo que está haciendo? Y te deja trabajar con tranquilidad en el área que está porque tiene confianza. Y principalmente el Señor, sos digno de confianza para el Señor. ¿Cuánto más en la iglesia local? Como remarca un comentarista bíblico, el servicio exitoso engendra confianza y seguridad entre el pueblo a quien se sirve. Incluso los que sirven a Dios bien y ven su poder y gracia obrando en su vida, tendrán fuerza y denuedo para aspirar a servicios aún mayores. Es muy interesante lo que se plantea al final de esta sección. ¿Por qué? Bueno, porque es muy probable que muchos hermanos que al ver hoy todos estos requisitos se asustan un poco, ¿no? Y consideran ellos que lo mejor sería no meterse, ¿no? Como decimos nosotros, no, a veces meterme en esto es meterme en camisa de 11 varas, ¿no? ¿Para qué me voy a meter con todos estos requisitos, con todo esto que cumplir? No, mejor me quedo acá, tranquilo, sirviendo. Y algunos se asustan. Algunos por ahí piensan que es cargarse con un asunto que le va a traer muchos problemas y dolores de cabeza. Bueno, mi respuesta ante eso es que por un lado decirte que si realmente no notás que estás cumpliendo con los requisitos, bueno, te animo sí a que primero te prepares y no te apresures. Incluso cuando tus motivaciones son buenas. Pues decir, bueno, tengo esta motivación de ayudar acá. Bueno, pero ¿estás preparado? Todavía no. Bueno, esperá entonces. Sí, ahí sí esperá. No te apresures. Es sabio esperar y ordenar bien tu vida para guardarte del dolor que te puedas causar a vos mismo y a la iglesia. Pero
Por otra parte, quiero decirte que si ves que en tu vida podés notar que estás cumpliendo con los requisitos y surge en tu corazón un anhelo sincero y amoroso por servir a los demás, no tengas temor si la iglesia te considera para esta función. Probablemente en un momento la iglesia escoge y te digo, no, a mí, mira para otro lado, no, yo no. Y vos te ves y evaluás y decís, sí, bueno, cumplo con los requisitos, sí, me gusta servir, bueno, iglesia, bueno, sí, amén, voy a hacerlo. No habría ningún problema, es bueno, hermano. Considera que no solo es una gran responsabilidad, sino, como vimos en esta sección, es también un gran honor. Dios, en su misericordia, te está dando el privilegio de poder servir a los santos y asimismo también de ser un modelo al que ellos puedan imitar para ser más como Cristo. Mira qué mayor honor, mira qué mayor privilegio. Hermano que estás considerando, hermana que estás considerando esto, qué mayor logro podés anhelar que ser de influencia para que tus hermanos y tus hermanas sean más como Cristo. ¿Qué mayor privilegio puede tener la vida que ser de influencia para otros? Ahora, al hablar acerca de esto último, ¿no? De ser más como Cristo, nos lleva a algo importante para mencionar antes de concluir. Si todavía no estás en Cristo, no podés ser más como Cristo. Si la salvación no ha llegado a tu vida, por más que buscas ponerte las pilas y hacer buenas obras, eso no te sirve de nada. No alcanza para estar a cuenta con Dios. Tu propia justicia no satisface a la santidad de Dios. Por eso es que vos no te podés salvar a vos mismo. Necesitas una justicia mayor, una que sea perfecta. Y esa justicia es la que Dios ofrece por medio de la obra de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo y se hizo hombre. Fue en todo igual a nosotros, pero a diferencia de toda la humanidad, Él nunca pecó. Vivió una vida perfecta, pero al final de su tiempo en esta tierra se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Murió en la cruz cargando toda la ira de Dios, pero al tercer día resucitó con poder, mostrando que la deuda quedó totalmente saldada para aquellos que Él vino a redimir. ¿Cómo poder recibir esa justicia perfecta a tu cuenta? La Biblia dice que es solo por la fe, es solo por confiar en la obra de Cristo. Es por arrepentirse de esa vida mala que llevaste durante todos estos años, darle la espalda a tu pecado y volverte a Cristo en humildad, reconociendo tu bancarrota espiritual. El mundo te dice, tenés que confiar en vos mismo. El Evangelio te dice todo lo contrario. Dejá de confiar en vos mismo y rendí tu vida al señorío de Cristo. Solo Él puede salvar. Su promesa es que si hoy mismo lo haces, recibirás el perdón por todos tus pecados y la vida eterna. ¿Qué harás hoy, amigo que me escuchás? Reconciliate con Dios. No esperes ni un día más. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra, que nos anima, que nos habla en nuestra vida. Te ruego que nos ayudes a considerar todo lo que hemos visto, que podamos creer, reflexionar y que puedas obrar en cada uno de los que están en este lugar y los que están siguiendo esta transmisión vía online. Que bendigas a cada uno y bendiga este tiempo de alabanza final, que todo sea hecho para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.